¿Cómo va cambiando? ¿Qué está ocurriendo con la comunicación política en este siglo XXI? ¿Qué está dándose? ¿Qué está cambiando? ¿Cuáles son algunas de las características centrales que podemos reconocer como más evidentes? Y una de las principales preguntas para entender esto es pensar de qué manera ha cambiado el vínculo, la relación entre los representados y los representantes, los políticos y la ciudadanía. Sabemos que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, pero este tipo de relación se ha modificado naturalmente por muchos motivos, el vínculo entre el votante, elector, candidato, gobernante. Lo primero que podemos identificar es que durante muchísimos años, casi sin fisuras, la democracia occidental se basó en un sistema fluido de partidos políticos. El sistema democrático funciona a través de partidos políticos en los que los ciudadanos tienen que participar, porque son estos partidos políticos los que luego postulan a personas para distintos cargos electivos. La estructura del partido político es fundamental, condicionante, porque es a través de esta estructura que las personas pueden llegar a cargos electivos. En la democracia argentina en general no es demasiado complejo la creación de un partido político. Los ciudadanos que tienen que firmar para poder lograr la constitución de un partido político no es un número tan alto. Igualmente hay diferencias entre ser partidos de tono nacional, municipal, provincial, por eso hay partidos de distinto alcance en función de en qué distritos se presentan, pero en líneas generales esta estructura ha sido así en la Argentina y en buena cantidad de países. Durante décadas del siglo XX el ciudadano votaba un partido político que podía presentar a un candidato o a otro en distintas elecciones según su dinámica interna, pero el número de votantes era relativamente estable en función de la adherencia del ciudadano, de la coincidencia del ciudadano con tal o cual partido político. Así que durante décadas se asociaron las ideologías a los partidos políticos y había distintos partidos políticos que representaban una clara forma de ver la sociedad. Esto fue relativamente estable. No todos igualmente los partidos políticos ven la economía, la política y la sociedad igual a lo largo de la historia. Esto evidentemente cambia, pero más allá de eso, el principal cambio es que nos encontramos con épocas en las que el candidato pesa más que el partido. Es más importante el candidato que el partido en sí, y este es uno de los fenómenos que se ha profundizado durante buena parte del siglo XXI. En algunos casos nos encontramos que hay partidos políticos que no tienen mucho caudal de votos, que presentan candidatos que sí los tienen, y viceversa, partidos políticos que sí suelen tener muchos votos, pero que si el candidato no conecta emocionalmente con el público, ese partido va a perder votos. Acá hay una idea entonces más importante que podríamos simplificar así: el protagonismo del candidato ha pasado por encima del protagonismo del partido político. Evidentemente esto depende de cada sociedad, de cada momento histórico. América Latina se ha llevado bien en general, han funcionado liderazgos personales importantes en la región a lo largo de su historia, de todo el siglo XX, del XXI, figuras políticas que tienen un vínculo o una relación personal. Probablemente haya muchas explicaciones sociales, culturales, desde la idea, si nos vamos al siglo XIX en la Argentina, hablar del feudalismo, en Europa,
en América Latina de los caudillos. Aquí podríamos hablar de Rosas, de Roca, de Perón, personas que tienen alta figura pública, trascendencia, ideológicamente pueden pensar muy diferente, pero son liderazgos personales muy fuertes. Así que esta es una de las diferencias más importantes en estos tiempos, que las figuras públicas tienen más peso que los partidos políticos a los que se supone deberían representar. Otra de las grandes diferencias son las nuevas formas de participación que tienen los ciudadanos. Antes esto se limitaba mayormente al voto en sí cada 2 años. Luego de esta idea de el ciudadano vota cada 2 años y se expresa de esa manera, luego aparece ya durante el siglo XX el espacio público del que hemos hablado, los trabajadores, gremios, sindicatos, clases obreras y luego también otros sectores de la sociedad, clases altas, independientemente del nivel de ingreso, van a ocupar el espacio público, la calle, en las plazas, con manifestaciones, marchas. La discusión se traslada a la calle, no solamente en el Parlamento, no solamente en la prensa. Casi todas las sociedades democráticas occidentales tienen de diferente manera, más o menos, marchas, manifestaciones, concentraciones, algún tipo de eventos en los que la sociedad se expresa de una forma en general disruptiva e incómoda en el espacio público y a lo largo del siglo, desde el siglo XIX y la Comuna de París de 1848 y todos los procesos revolucionarios o no tanto incluyeron manifestaciones. Pero lo que tenemos en los últimos instantes, en las últimas décadas, son encuentros o manifestaciones o reclamos virtuales, digitales, remotos. La gente dice que piensa, se manifiesta en plataformas, redes sociales, se instalan temáticas que influyen o condicionan el accionar de la política y la opinión pública, retroalimentan la conversación cotidiana, influyen en lo que los medios tradicionales de comunicación plantean o dialogan. Y hay que sumarle, además de las redes, los servicios de mensajería que tanto se analizan en comunicación política, el fenómeno por el que los ciudadanos creen más en un mensaje que llega en una cadena, pero a partir de un familiar cercano, por ejemplo por WhatsApp, que la información que ven en medios tradicionales o dada por periodistas profesionales o por quien fuere. Se da este fenómeno por el que la gente más cercana a uno, cuando me envía información, independientemente de la calidad o la fuente de esta información, le creo, le doy visibilidad. Entonces, evidentemente, el voto ya no es la única forma a través de la cual los ciudadanos pueden expresar su punto de vista, sus ideas y sus percepciones. No hemos algo hablado sobre encuestas, pero en líneas generales la expresión del ciudadano ha cambiado y seguirá cambiando. Entonces, desde las encuestas de opinión hasta las redes, todo es evaluado, o al menos puede ser evaluado, puede ser medido. Como siempre se intenta recordar, no toda la gente tiene acceso a redes sociales, no toda la gente que tiene acceso y que tiene cuentas en redes sociales opina, participa, con lo que siempre es relativo lo que ocurre ahí, pero hay que reconocer que funciona como una caja de resonancia y muchas veces los temas que resuenan luego en los medios o a los que la gente le cree a partir de lo que se plantea en redes sociales son tendencias creadas por cuentas falsas, con bots por un número muy bajo de publicaciones, apenas 2.000, 3.000, 5.000,
contenidos generados al mismo tiempo, el algoritmo los muestra como tendencia, y muchas veces cuando no se cuenta con buenos profesionales en la gestión de la comunicación, se puede pensar que eso que está ocurriendo ahí en redes es representativo de la sociedad. Ahí evidentemente hay una gran distorsión. Pero sin dudas eso condiciona a otros medios de comunicación, a periodistas, a funcionarios, y los gobiernos muchas veces toman decisiones en función de estos pequeños espasmos de opinión pública, de una opinión pública muy limitada, y se decide algo fundamentalmente por 5.000 o 10.000 tweets en redes, en una especie de círculo de retroalimentación. Hay que reconocer que muchos gobiernos son demasiado reactivos a algunas de estas situaciones. Mucho de todo esto también o a todo este fenómeno se suma el de organismos o instituciones que facilitan la participación de ciudadanos en espacios físicos o digitales. Por ejemplo, podríamos hablar de plataformas como change.org y otros espacios en línea que permiten a los ciudadanos expresar indignaciones, reclamos, opiniones, manifiestos. Y también dentro de estas nuevas tendencias se encuentran las organizaciones del tercer sector, que representan intereses que quizás antes estaban en plataformas o espacios de discusión de partidos políticos o sindicatos. Entonces nos encontramos con ONGs especializadas en ambiente, vivienda, derechos humanos, pobreza, cuestiones de salud, de derechos de vivienda. Estas organizaciones hacen lobby, presentan proyectos, reclaman desde distintos lugares, unifican o vinculan a interesados. Un ejemplo son las asociaciones de inquilinos, que no existían hace 30 años y hoy tienen una participación activa en la sociedad, u organizaciones que se ocupan de la defensa de los edificios históricos en las ciudades, o de consumidores, denuncian, asesoran, reclaman, reúnen voluntades en forma presencial, en forma online. Todos estos son cambios que se profundizan evidentemente en el siglo XXI y que median, volviendo a nuestra idea del inicio, están ahí en el medio entre los representados y los representantes. Hay algo más que el voto en el medio. También aparecen las tecnologías y los archivos, el hecho de que podamos enviarle material visual o compartir material visual y acercárselo a los políticos, denuncias, grabar videos, fotografías, también que el ciudadano pueda acceder a el material visual de la vida privada de las figuras públicas, de los políticos, o incluso notar los cambios en los discursos privados o públicos de muchos funcionarios. Todo esto hace 30, 40, 50 años era inexistente, era muy difícil para un ciudadano recordar qué podía haber dicho un político 10 o 15 años atrás en alguna entrevista. Había que ir a una investigación en una hemeroteca, pero hoy todo es público, por ende el vínculo también entra en riesgo por los cambios, por la identificación de los cambios de discurso de los funcionarios en sus propios espacios, ¿no? En sus propias redes sociales, o incluso el discurso público en distintos contextos. Ha cambiado el acceso a la información en estos tiempos democráticos. Los gobiernos avanzan en la publicación de presupuestos, declaraciones juradas actualizadas de los funcionarios, y hay un sistema o una idea de vigilancia en los órganos de gobierno, el Congreso, el Parlamento, evidentemente la justicia,
pero también los ciudadanos o el periodista. No ocurre siempre, no ocurre en todos los momentos, pero sí hay una tendencia a que esta idea de la ciudadanía tiene que vigilar y tiene que reclamar, antes quizás solo con manifestaciones o marchas, solo en el espacio público o solo con el voto, pero ahora aparecen más y más alternativas. En el marco de todo esto, uno de los grandes fenómenos de la política y también de la comunicación política es la figura del outsider. Existió siempre en la política, porque los ciudadanos que llegaron a militar a los partidos políticos, muchos llegaban desde estructuras no necesariamente políticas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Juan Domingo Perón o Charles de Gaulle son dos ejemplos en la Argentina o Francia. Y tienen 100 años de antigüedad. Pero Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, fue un actor reconocido que luego incursiona en la política y llega a la presidencia. Pero ocurre un fenómeno nuevo. Los partidos ven que ciertas figuras que tienen un fandom, seguidores públicos, ese público puede devenir y convertirse en votante. No siempre esto es lineal, pero sí ocurre esta percepción, esta idea de que alguien por fuera de la política puede traer la buena imagen que tiene esa figura y los votos necesarios. Entonces nos encontramos que ese fenómeno está ocurriendo. Los partidos políticos, sobre todo en el discurso muchas veces de los medios, a veces con más y a veces con menos motivos, son presentados en el discurso público como un lugar corrupto, un espacio en el que siempre hay personas que no tienen ninguna actividad más que vivir del Estado, del gobierno, que circulan, que se repiten, figuras que van de un cargo al otro. Esto evidentemente, diputados, senadores, funcionarios que circulan y se alternan en ciertos roles sin renovación, construyen, favorecen la idea de que los partidos políticos están enquilosados, rígidos, quietos, que siempre son las mismas personas, que están ahí solo para tener acceso al poder. Esto va a devenir en un descrédito tanto del partido político como de la democracia a través de los partidos políticos. Por eso quizás es importante, quizás ya no desde la comunicación política, pero sí pensar el riesgo que implica que un sistema de partidos políticos no sea fluido, porque pone en riesgo todo el sistema democrático y la representación democrática. Entonces, evidentemente en este panorama, para mucha gente lo que tiene que ocurrir tiene que venir desde afuera de la estructura política tradicional o desde afuera de esos partidos políticos que son mal vistos. Y entonces el vínculo representativo, ese vínculo entre ciudadanos y candidatos, entre votantes y partidos, entra en riesgo, se quiebra. Ya no interesa votar a alguien con trayectoria política, con recorrido, que fue primero concejal, luego intendente, que militó en distintos roles, que entiende el Estado, que entiende cómo funciona la cosa pública, que tiene capacidad de gestión, de negociación. Esto entra en crisis el hecho de que tenga formación política o formación académica, pergaminos, que quizás fue lo que predominó durante mucho tiempo, y el ciudadano pasa a tener intención, a querer votar por alguien que en vez de existir esta idea de lo voto porque sabe algo que yo no, tiene un conocimiento que yo no, tiene una experiencia en la gestión pública que yo no, quiero votar a alguien que sea como yo. Quiero votar a alguien que sea exactamente, que se parezca, que tenga probablemente aparece esta idea de ser una persona tan honesta como yo, porque no sabe en sí, y como no sabe ni tiene tanta experiencia, no tiene esa experiencia mala ni esas mañas malas, y es cercano, es alguien con quien me identifico. Estos candidatos que empezamos a ver que no vienen de la política o vienen de la política, pero se muestran cercanos, andan en bicicleta,
conversan con los ciudadanos todos los días, se muestran como personas comunes, como vecinos, que van a buscar a sus hijos a la escuela, que comen las mismas comidas que comen las personas simples del día a día, alguien cercano, alguien que es casi como el vecino de la otra cuadra. Esta construcción tiene que ver con una idea de política y de comunicación política, y hay una creciente tendencia a ir detrás de estos perfiles, candidatos que no representan necesariamente a partidos políticos, que buscan algún tipo de identificación distinta con el ciudadano, y que se supone que incluso hay una revalorización de que esa persona no tenga demasiada experiencia. Hay una idea de que si no sabe probablemente lo haga mejor. Es un tema interesante para pensarlo. Si no tiene una experiencia muy concreta en esto, hay una idea de que lo va a hacer mejor. Evidentemente, en el marco de la crisis económica, el tiempo post pandemia, las nuevas tecnologías, los vínculos emocionales que se construyen desde las redes, los vínculos cercanos, podemos entender por qué muchas figuras que se dedican a la política surgen desde fuera de estas estructuras de partidos políticos, y uno de los temas que se podrá pensar y se piensa y se discute es de qué manera los partidos políticos se mueven frente a estas nuevas figuras. Los incorporan, los adoptan, algunas de estas figuras crean sus propios partidos políticos. ¿Cómo comunicamos entonces ante esta realidad y esta complejidad? ¿Cómo gestionamos, cómo creamos comunicación efectiva en tiempos en los que todo ha cambiado tanto, en tiempos digitales, en tiempos de nuevas realidades y en tiempos de vínculos cambiantes y de muchos elementos que influyen o condicionan, los que fuimos repasando en este encuentro, esta relación entre el ciudadano y quien puede representarlos? Vínculos que están en riesgo que pueden construirse fácilmente, pero también pueden quebrarse fácilmente de una manera muy, muy rápida.